Buenos días. El día de hoy les vamos a explicar acerca del tema medidas de variación y forma. Los integrantes somos Hermes Patiño, Giancarlos Conde y quien les habla, Diana Carvajal. Las técnicas de medición. Escribiendo numéricamente los datos, hay tres grupos. Se encuentran los centros y ubicación, otras medidas de ubicación y lo que es la variación. Dentro de estas medidas, la variación es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver lo que es el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y sumado a esto vamos a tocar el tema de lo que es la forma y el valor Z. El rango, o también llamado recorrido o amplitud total, es la diferencia entre el máximo valor del conjunto de datos y el mínimo de ellos. ¿A qué refiere esto? A que a mayor rango va a haber mayor dispersión. No es una medida muy buena que digamos, pues ignora todo lo que ocurre dentro de este rango. ¿A qué quiere referirse con eso? Que solo engloba algo general. Por ejemplo, el rango de este ejemplo 4, 6, 4, 7, 8, 6, 5, 3, 4, 7, 7, 9, 6, 5. El rango de este ejemplo es 6. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el máximo valor. El máximo valor vendría a ser aquí 9 y el mínimo valor es 3. Restando, la diferencia es 6. Ese es lo que es el producto de lo que es el rango. A veces se usa el rango verdadero, que consiste en considerar cada dato rodeado de una unidad, por efecto de redondeos. ¿A qué refiere esto? Pues si tenemos, digamos, el 3 como 2.5, o el máximo valor viene a ser 9.5, el rango se convertiría en lo que es un 7. Porque es prácticamente redondeamos a lo que es la fórmula de rango. El rango es igual a la observación menos la observación mayor menos la observación menor. Otro ejemplo tenemos aquí, los datos nutricionales acerca de una muestra de 7 cereales para el desayuno. Calcule el rango de número de calorías entre los cereales. Acá nos dan el rango, que es 80, acá nos dan los datos de las calorías, que hay 80, 100, 100, 110, 130, 190, 200. Por lo tanto, utilizando la ecuación, el rango sería el máximo valor, que en este caso sería 200, menos el mínimo valor, que es 80, daría lo que es el rango, 120. Ese es el resultado en este ejercicio. Varianza y desviación estándar. Como el rango es una medida sencilla de variación, no toma en cuenta cómo se distribuyen o se agrupan los valores entre los extremos. Dos medidas de variación comúnmente utilizadas y que sí toman en cuenta cómo se distribuyen todos los valores de los datos son la varianza y la desviación estándar. Miden la dispersión promedio en el que los valores más grandes fluctúan por arriba de ello y de la manera en la que los pequeños fluctúan por debajo de ello y siempre tendrán un valor positivo. Varianza muestral es la suma de la diferencia alrededor de la medida elevada al cuadrado dividida entre el tamaño de la muestra de menos 1. Como podemos apreciar, la fórmula es tal como nos dice el texto. Desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la suma de la diferencia alrededor de la media elevada al cuadrado y dividida entre el tamaño de la muestra menos 1. Un ejemplo, podemos decir, es los datos nutricionales acerca de 7 cereales, en el cual utilizamos el menor dato con el dato mayor, o sea, 80 con 200, y esa diferencia nos da 130. Esa diferencia la restamos con cada una de estas calorías y nos da en el paso 1 las cifras restadas, siendo algunas negativas y otras positivas. Y en el paso 2 se utiliza la misma fórmula, solo que al final todo se eleva al cuadrado, para llegar al final la suma total, que es de 2200. Y si utilizamos la ecuación de 3.4 de la página 100, podemos calcular que cada dato, al restarlo con la diferencia y elevarlos al cuadrado, menos elevado sobre el 7, que es la cantidad de cereales, menos 1, al final nos dará un total de 2200.
Varianza. La varianza es el conjunto de números que define como la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los números y su medida. La fórmula es 1 sobre n menos 1 y x menos x elevado al cuadrado, donde refiere que la varianza es de una muestra y n es el número de datos. Para estudiar la varianza de una población se utiliza la siguiente fórmula. Para una población es la fórmula que se muestra ahí en la imagen, en la parte inferior. Y otro ejemplo sería la probabilidad de tiempo de entregar un proveedor en particular. Se seleccionan las últimas 10 entregas y estas fueron en tiempos, utilizamos días. Utilizamos de 6, 5, 6, 7, 7, 5, 6, 6, 5. Utilizamos cada cantidad se suma al inicio sobre la cantidad total de estas entregas y al final nos da que son 6 días. Y estos 6 días es la diferencia que se utilizará para restar con cada uno de estos datos elevados al cuadrado sobre la cantidad total, que es 10 menos 1, y al final nos dará un total de 0.67. Es la varianza. Características. Las características del rango, la varianza y la desviación estándar se resumen como sigue. Cuando mayor sea la dispersión de datos, mayores serán el rango, la varianza y la desviación estándar. Cuando menor sea la dispersión de los datos, menor será el rango, la variación, la varianza y la desviación estándar. Si todos los datos o los valores son iguales, el rango, la varianza y la desviación estándar serán iguales a 0. Y ninguna de estas medidas de variación pueden ser negativas. Bueno, siguiendo con el tema, viene lo que es la coeficiente de variación estándar, que es una medida relativa de variación que siempre se expresa como porcentaje y no en términos de las unidades de los datos en particular. ¿De qué se encarga? De medir la dispersión de los datos con respecto a la media y nos indica la cantidad relativa de dispersión de datos. Para una muestra utilizamos X y para población se utiliza los símbolos que están debajo. Un ejemplo, vamos con el ejemplo. ¿Qué aspecto varía más de un cereal a otro? ¿El número de calorías o la cantidad de azúcar en gramos? La solución sería, como las calorías y la cantidad de azúcar tienen diferentes unidades de medición, es necesario comparar la variabilidad relativa en las dos mediciones. Para las calorías, el coeficiente de variación vendría a ser, bueno, ahí podemos observar que son calorías igual 46.9042 sobre 130 por el 100%, que nos da 36,08%. Recordamos que tenemos que hacerlo en porcentajes. Luego, para la cantidad de azúcar en gramo, los valores para los 7 cereales son 6, 2, 4, 4, 4, 11, 10. Y para esos datos tomamos que X vendría a ser igual a 5.8571 y S 3.3877. Por lo tanto, el coeficiente de variación es la división multiplicada por el 100%, que nos vendría a salir 57.84. Así, con respecto a la media, la cantidad de azúcar es mucho más variable que las calorías. El valor Z es la diferencia entre un valor y la media, dividida entre la desviación estándar. Un valor extremo es un dato que se localiza muy lejos de la media. El valor Z, que es la diferencia entre el valor y la media, dividida entre la desviación estándar, sirve para identificar valores extremos. Los valores que se localizan muy lejos de la media tienen valores Z muy pequeños, que vendrían a ser negativos, o muy grandes, que son positivos. Abajo tenemos una imagen para apreciarlo mejor. Y para finalizar, un ejemplo. Los datos nutricionales acerca de una muestra de 7 cereales para el desayuno almacenados que incluyen el número de calorías por porción. Calcule los valores Z de las calorías en los cereales. Ahí tenemos la caloría y ahí nos dan los valores Z, que bueno, la media vendría a ser 130 y la desviación estándar 46.9042. El mayor valor Z es 1.83 para el día 4, en el cual el tiempo que toma prepararse para salir fue de 52 minutos. El menor valor Z es menos 1.57 para el día 2, en el cual el tiempo que toma prepararse para salir fue de 29 minutos. Como regla general, un valor Z se considera un valor extremo si es menor que menos 3 o si es mayor a 3. Ninguno de los tiempos en este caso satisface el criterio para considerarlo un valor extremo. Ahora viene la forma. La forma es el patrón de la distribución de los datos a lo largo del rango completo de todos los valores.
Una distribución es simétrica o sesgada. Esos son los dos tipos que hay. En la distribución simétrica, los valores que están por debajo de la media se distribuyen exactamente de la misma forma que los valores que están por arriba de esta. Así, los valores altos y bajos se neutralizarán. Mientras que en la distribución sesgada, los valores no se distribuyen de forma simétrica alrededor de la media. Este sesgo produce de un desequilibrio entre los valores altos y bajos. Ahí lo podemos observar mejor en la imagen de abajo. La forma también puede afectar la relación de la media con la mediana, en la mayoría de los casos. La media es menor a la mediana, negativo sesgada hacia la izquierda. La media es igual a la mediana, simétrica o sin sesgo. Y la media es mayor a la mediana, positiva sesgada hacia la derecha. En la figura, en la imagen de abajo podemos apreciar los tres conjuntos de datos, cada uno con una forma diferente. La gráfica 1 que se va para la izquierda, la gráfica B que es la simétrica y la gráfica C que es la positiva sesgada hacia la derecha. Bueno, viendo los gráficos es lo que acabo de mencionar y bueno, dos estadísticos relacionados con la forma son la simetría y la kurtosis. La simetría mide el grado en que un conjunto de datos no es simétrico, mientras que la kurtosis mide la concentración relativa de los valores en el centro de la distribución de un conjunto de datos comparada con los extremos. Una distribución simétrica tiene un valor de 0, una distribución sesgada hacia la izquierda tiene un valor de simetría negativo. Y así concluye nuestra exposición. Muchas gracias.